Señoras, señores, amigos todos. Para esta clase de conferencias, o mejor, de conferenciantes, deberían habilitar una especie de gran mesa a camilla. Sería más íntimo. ¿Por qué no se acercan todos? Estaríamos más cómodos. Bueno, vamos a empezar. Señoras, señores, amigos todos, durante mi estancia fuera de España, por llamarle de alguna manera que no produzca malos entendidos, durante mi forzosa estancia, digo, en el extranjero a lo largo de estos años, he oído y leído miles de veces ese eslogan que proclamaba que España es diferente. Y efectivamente lo es, porque España, para bien o para mal, es como un fuerte licor que puede deleitar o repugnar, pero que jamás se bebe con la indiferencia con que se trasiega un vaso de agua. Pero cuidado, también es diferente Holanda o Estados Unidos o China o la India o Kurdistán. Y sobre todo, que ser diferente no significa ser mejor. Por eso, después de tantos años de autoalabanza complaciente de nuestras virtudes, quizá convenga ahora, empeñados como estamos en una operación colectiva de esperanzada transformación de la sociedad española, quizá convenga, digo, utilizando ese bisturí aséptico y cauterizador que es el humor, que meditemos un poco sobre nuestros propios defectos, que seamos capaces de confesarlos humildemente, en aras de una convivencia más justa, más amable y alegre, menos agresiva. En una palabra, que aprendamos a tolerar sin acritud, cordialmente, nuestros propios pecados, especialmente los capitales. Hoy vamos a hablar de la soberbia. Memento homo. Quia pulvis es, et in pulverem reverteris.
Los 7 pecados capitales son los más graves en que pueda incurrir un católico. Me ha parecido entonces que, dada la importancia extrema que esa religión tiene en España, podría ser interesante utilizarlos como piedra de toque para analizar las reacciones de nuestros compatriotas ante cada caso. Naturalmente, yo no soy un predicador, líbreme Dios de ello, teniendo por ciertas como tengo las palabras del padre maestro Ferrer cuando decía: para predicar son menester muchas prendas, y todos los que predican piensan que las tienen todas, y los que menos tienen presumen que tienen más. Y añadía: ¿cómo puede haber enmienda de las costumbres si el que las enmienda ha de menester enmienda? Yo, que también necesito de enmienda, no vengo aquí a enmendar a nadie. Yo solo soy un español que expone sus ideas a los españoles sobre los españoles, amigablemente, sin demasiadas pretensiones y, desde luego, con cierta humildad. Bueno, con toda la humildad que me permite mi condición de también español. Porque no es la humildad, precisamente, la virtud que nos caracteriza. El Señor Dios justo quebrantará y quebrará la cerviz soberbia de los pecadores, dijo David. Pero ¿cómo, hermanos, les sucederá como al heno de los tejados? Reparad en la comparación. Digo que son heno por lo poco que distan el florecer y el crecer y el morir, o porque el heno cuanto más presto crece, más presto se seca y se consume. ¡No! Porque no solo digo que los soberbios son heno, sino que acabarán como el heno de los tejados. ¿Pero por qué como el heno de los tejados? Pues para explicar su soberbia y su castigo. Veréis que el cielo arroja agua y piedras y granizo y rayos a la tierra. ¿A quién lastiman primero? A los tejados, y al heno que en ellos se amontona lo quebranta y lo deshace. Oh heno, ¿de dónde vienen tus desdichas? Del cielo que me destruye. No digas eso. Di de tu soberbia, porque siendo heno te subiste al tejado o levantarte contra el cielo. Mejor te hubiera ido siendo heno arrinconado en la casa. No te quejes ahora del sol que te abrasa, ni de las piedras y el granizo que te deshacen, porque fuiste tú mismo quien con tu soberbia fue a buscar su castigo y su acabamiento. ¡Oh, heno! ¡Oh, soberbios! Caiga sobre vosotros la ira del cielo. Pero señora, que podía usted haber matado a un niño. Hijo de mi vida, ¿te ha caído a ti? ¿Te has hecho algo? Espera un momento, que ahora bajo. Oiga, ayude usted a mi hijo, no se quede ahí. Pero señora, que ha sido a mí. Ah, bueno. Pero se puede saber por qué grita. ¿Cómo que por qué grito? Porque me han tirado una maceta. Eso lo dirá usted. Naturalmente que lo digo yo. Como que por poco me mata la asesina esa. Oiga, sin faltar, que la señora no tira macetas. ¿Ah, no? ¿Y entonces esto qué es?
Unos geranios. Sostenerla y no enmendarla, aun sabiendo que no se tiene razón. Ya decía Guillén de Castro en sus famosos versos de las Mocedades del Cid: procure siempre acertarla el honrado y principal, pero si la acierta mal, defenderla y no enmendarla. ¿En qué mente cabe esto? En la que valora más el corazón que el cerebro, en la que no concibe rectificar porque es humillante. En la española. Quizás sea la soberbia la clave de nuestra actitud ante la sociedad. Esa soberbia que nos permite negar las más claras evidencias, la que antepone el yo al nosotros, que nos hace vivir con una sociedad, pero jamás inmersos en ella. Que da valor de ley irrefutable al porque te lo digo yo, o porque me da la gana, y que provoca situaciones y frases tan irracionales como estas. Usted no sabe con quién está hablando. No. Usted no me conoce a mí. No, ni usted a mí. Ni falta que me hace. Yo soy el portero. ¿Hablar con un portero? Habré empezado por ahí. Yo no hablo con porteros. Pero bueno, no le dices nada. Pararé los pies. Con un portero. Hombre, por Dios. Buenas tardes, señor director. ¿Tú no eres el conserje? Sí, señor director. Pues discute tú con él. La soberbia española mantiene en vigor un sistema de castas que ya ha desaparecido en otros países donde tarde o temprano ha habido una revolución que ningún español acepta si para conseguir unos privilegios pierde también los que él ha tenido desde la infancia. Pero ¿cómo voy a discutir yo con un portero? Yo he hecho unas oposiciones, claro. Todos estarían de acuerdo en acortar las distancias que les separan de la clase superior si no se les pidiera a cambio reducirlas también con las del de abajo. La soberbia no es obstáculo para que cualquier español pueda permitirse el lujo de mostrar su afabilidad e incluso su confianza con aquellos que sabe que están por debajo de él, que van a seguir estándolo siempre y que jamás van a traspasar la frontera. Yo soy el director y tú eres el conserje. Yo siempre seré el director. Tú a lo mejor llegas a conserje principal, pero a director lo veo difícil. Tan difícil como que yo sea alguna vez el conserje. La afabilidad y la confianza son de este modo más fáciles porque la situación social está perfectamente clara y delimitada. Gracias. Antonio, ¿Qué va usted a tomar, don José? dame un coñac. ¿Prefiere usted alguna marca? Me da igual. El que tú quieras. Sí. Oh, no, Antonio. Dame un café. ¿Se lo pongo solo o cortado? Con leche. Muy bien. Naturalmente, ni siquiera en otros países latinos como Francia o como Italia, con los cuales tenemos varios pecados capitales en común, nadie se atrevería a hablarle a un camarero o a alguien aparentemente inferior con la confianza con que se hace en España, como acaban ustedes de ver. Aunque quizá ni siquiera se hayan dado cuenta. Vamos a ver otra vez la escena, pero ahora con matices distintos. Presten atención, a ver si lo notan. Permiten. Se quitarán. Niñatos. Antonio. Antonio. ¿Qué vas a tomar? Pues no sé. Dame un coñac. ¿Prefieres alguna marca? Me da igual, el que tú quieras. No, oye, no. Dame un café. ¿Lo quieres solo o cortado? Un momento. Tú me estás tuteando. Y tú a mí también. Hombre, pero no es lo mismo. Ah, ¿no? Qué bueno es que el señorito me deje tutear a los caballos. ¿Solo o cortado? Con leche. Merengada. Pues muy bien, una de merengada. Marchando una de merengada para su excelencia. Bueno, esto solo ha sido una broma. Vamos a volver otra vez donde estábamos. Antonio, que esto está frío. Perdone usted, don José, eso ha sido la leche. Desde luego. Espere que le pongo otro, ¿eh? No, déjalo. Menuda cara tenéis. Solo en el sur de los Estados Unidos los negros son tratados por los blancos con el mismo talante confianzudo y campechano, naturalmente mientras se mantengan en su sitio.
Es muy posible que la soberbia española sea, como piensa Américo Castro, herencia de una característica árabe o judía, que para el caso de un pueblo elegido por Dios es lo mismo. Ese tremendo orgullo que tanto impresiona a los forasteros se fija en la curiosa jerarquía de valores de la España del siglo XVI y ha llegado hasta nuestros días. ¿Desea algo el señor director? ¿Este sitio para un cartel? ¿Quién lo ha puesto aquí? La señorita Rosario. Mételo en el rincón. Lo van a tapar las palmeras. Pues por eso. Una marcadísima escala social provee a cada español de un español inferior al que hacer sentir la propia autoridad y ante el que sentirse jefe. ¿Quién ha puesto ese cartel ahí? La señorita Rosario. Ponlo en el rincón. Pero es que en el rincón lo van a tapar las palmeras. Pues por eso. Del mayordomo al mozo, del cocinero al pinche, del general al soldado, siempre hay alguien a quien ordenar con la misma voz de ronco mando que acaba de oírse en los propios oídos. ¿Quién ha puesto ese cartel ahí? Ande, yo qué sé. Pues ponlo en el rincón. Eso es para que no se vea, ¿no? Te daba así. ¡Anda! ¿Y cuándo se llega entonces al final de la escala? Dejando a un lado el caso del limpiabotas, a quien puede mirarse de arriba abajo y a quien hasta el más modesto puede tener literalmente a sus pies, yo creo que el último de la escala, al menos actualmente, es el mendigo. Con el mendigo, y sin recatear el talante compasivo de nuestros compatriotas, se pone de manifiesto una característica peculiar del español, su instantánea reacción ante lo visible e inmediato, mientras que ignora lo que conoce pero que no es tan palpable. Por ejemplo, en la católica España ha habido y hay casos de miseria realmente deplorables en los conventos de monjas. Sucede, sin embargo, que a las monjas de clausura ni se las oye ni se las ve por la calle. Y el español tiene a menudo reacciones de cámara instantánea, impresionándose en un momento y olvidando luego lo que sabe. Porque para el español todo sucede aquí y ahora, lejos de cualquier tipo de preocupación o de previsión por el futuro. Es el "que largo me lo fiáis" de don Juan Tenorio, o el "lo que sea sonará", o dentro de 100 años, todos calvos. Perdón. Al llegar al mendigo, parece que hemos tocado fondo. Y la verdad es que no es así. Porque también el mendigo puede mostrar su primacía ante alguien, justamente ante quien le da la limosna. Esto es una curiosa prerrogativa de los árabes, entre los cuales hoy, todavía, el mendigo es como un elemento religioso. Es decir, que cuando el pobre acepta una limosna, está haciendo un favor. Está poniendo al donante en el camino de la salvación. De ahí la asombrosa dignidad con que extiende la mano y la untuosa respuesta de quien, al eludir el compromiso, procura no ofender y, más que negar, se disculpa y aplaza. Perdón, hermano, otro día será. De ahí también que el mendigo no necesite agradecerle personalmente nada a nadie y que se limita a encauzar la deuda de su gratitud hacia quien es el verdadero destinatario de la limosna. Dios se lo pagará. Ya decía Espronceda en el poema El mendigo: de villanos y señores yo recibo los favores sin estima y sin amor. Ni pregunto quiénes sean, ni me obligo a agradecer. Dar limosna es un deber. Qué gran verdad es esa. Por eso, quizá, cuando alguna gente de la autoridad o cuando los responsables del orden en algún establecimiento público intentan arrestar a un mendigo o simplemente alejarlo de allí, se produce inmediatamente una reacción de simpatía en el público hacia el arrestado y en contra, naturalmente, de la gente o de los responsables del orden en ese local.
¿Estaba libre? Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Naturalmente, ni siquiera es obstáculo el que se demuestre que el detenido es un pícaro. En primer lugar, porque la acusación de pícaro no tiene ningún valor en España. Y en segundo, porque la existencia del mendigo, de alguien a quien dar o de alguien con quien ejemplarizar, es esencial para la seguridad interna de cualquier español. Suéltenle. Sí, tranquilo, muy bien, señor de Valle. Esto es increíble. Es una falta de autoridad. Hemos empezado sin presentación. En otros países, ¿Por qué? el mendigo No ha querido. no podría vivir. Y ¿Pero por tiene, qué? por ejemplo, que Yo creo que esperaba que lo hiciera usted. aquí, en cambio, no es raro que el pintor tenga Eso se llama soberbia. mendicidad. Fuera de aquí no hay realmente mendicidad, afirma Julio Camba. Para mendigar es preciso tocar el violín, o la ocarina, o el acordeón, cantar romanzas, o bailar, o hacer juegos malabares. Solo España ha independizado a la mendicidad de las otras artes, y solo el mendigo español llega al corazón del público sin el conducto de musas extrañas. Pero es que además ese mendigo, y aquí creo yo que está una de las claves de la soberbia española, ese mendigo, en compañía de un escalón anterior, el que ocupan millones de españoles que han vivido y viven sin el menor confort, los que saben del frío de las casas mal acondicionadas, los que consideran normales los sabañones en invierno y sudar torrencialmente en verano, todos ellos se han mantenido con la ilusión de poseer una propiedad inalienable e indestructible, la de la raza. Porque, señoras y señores, amigos todos, por debajo del más humilde de los españoles, del más pobre, del más mugriento, del más miserable, del más indigente, del más menesteroso, del más mendigo de todos los mendigos, por debajo de él existió también todavía durante siglos alguien más. El moro o el judío. Tengo 4 dedos de enjundia de cristiano viejo. Yo me voy. Se atrevía a gritar Sancho Panza, para luego llegar a afirmar también que no se dejaría preñar Me voy. por el mismo rey que fuera. Creo honradamente que No de se aquí debería ir. Por favor. arranca la presunción Aquí no. más humilde de los españoles. Cubrir las apariencias, por tanto, no es solo una frase, sino una necesidad vital que llevaba, por ejemplo, al escudero del Lazarillo de Tormes a pasearse con un mondadientes en la boca para fingir ante los demás que ya había comido. Buenas tardes, señor Margallo. Que aproveche. Ah, ¿qué te ha costado? 1500. Está bien. Como tampoco es una frase el qué dirán, que obliga al español a pagar la consumición con aire indiferente y sin apenas leer la nota, porque estudiarla sería señal de mezquindad. O el miedo al ridículo, tan firmemente enraizado en la personalidad española. O lo que es peor, todo aquello que pueda causar risión o burla ajena, que nos lleva a refutar como grave lo que como grave considera el vecino, impidiéndonos el saludable ejercicio del sentido del humor. Ese miedo al ridículo que ha retenido y frenado durante tantos años la fantasía del español para el vestir. Lo primero es la gravedad y el temor de Dios, solía decirse en el siglo XVI. Y es que el objetivo ideal de nuestros trajes, de los masculinos al menos, ha sido siempre pasar inadvertido. Un negro clarito llamado marengo o un gris oscurito. Todo lo demás, incluso en verano, ha sido hasta hace muy poco llamar la atención, dar la nota, salirse de tono o de madre, sinónimos de pésimo gusto, cuando no de inconfesables aficiones. ¿Se imaginan lo que diría de este señor don Camilo José Cela? No, por favor.
Teófilo Gautier escribía al hablar de la Puerta del Sol de Madrid. Todos esos graves personajes están en pie envueltos en sus capas, aunque haga un calor atroz, con el frívolo pretexto de que lo que defiende del calor, defiende también del frío. Uf, qué barbaridad. Con el calor que hace todavía la pone más fuerte. Evidentemente, señorita Rosario, usted y yo sustentamos criterios distintos en todo. La temperatura es ideal. Lo que Gautier no llegó nunca a comprender es que la capa representaba como un compromiso entre la soberbia y la pobreza. La capa de Antón García, manta de noche y capa de día, dice un refrán. Y otro más puntualiza, una buena capa todo lo tapa. Porque, señoras y señores, amigos todos, ¿quién sabe lo que se oculta bajo una capa? ¿Qué camisas rozadas? ¿Qué zurcidos? ¿Qué coderas gastadas? ¿Qué dignidad humillante y sin la capa, además humillada? Pero, ¿quién intenta humillarle? Él no lo ha visto. ¿No se ha dado cuenta que no me quitaba los ojos de encima? Decía mendigo y me miraba a mí. Decía pordiosero y me miraba a mí. Decía moro y judío y me miraba a mí. ¿Pero por qué tiene que mirarme tanto? Si hace más de 20 años que no nos vemos. A lo mejor es por eso. No. No le conoce usted bien. Yo sí. Hicimos la carrera juntos. Las oposiciones después. Vivíamos en la misma pensión. Teníamos las mismas ilusiones. Nos gustaban, desgraciadamente, las mismas cosas. Madariaga sostiene que los celos son muestra de la envidia española. A mí me parecen más bien fruto de la soberbia, porque la envidia presupone un deseo, y el español sigue siendo celoso mucho después de haberse dejado de interesar por una mujer. Molesta ser suplantado en campo propio, en jardín que fue de uno y por el que uno se paseó como un señor. Si el español medio pudiese, haría con sus exnovias lo que el rey Felipe IV hacía con las suyas: mandarlas a un convento. No, nada. Y lo curioso es que esta soberbia actúa también en el suplantador, que no puede evitar la irritación que le produce el pensar que haya habido alguien antes que él en las mismas condiciones de confianza, o acaso más, con la que ahora es su amada. ¿De qué se ríe ese imbécil? Tú déjale. No le mires y en paz.
Si no le miro, si es que le oigo. La que le mira eres tú. ¿Quién, yo? ¿Y por qué iba a mirarle? Y yo qué sé, porque te caerá simpático todavía o porque te recordará cualquier cosa. Oye, ¿a ti qué te recuerda ese tío? ¿A mí? Déjame ver. ¡Que no le mires! Si no le miro, si es que no sé a qué me recuerda. ¡Qué graciosa! Que tampoco sabes esto. No me mires que miran que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. No nos miremos, que cuando no nos miren, nos miraremos. Espera. No me lo digas. No me lo digas. ¡Ya está! ¡La gallina! ¿La gallina? Pues ahora vais a ver quién es el gallo. Y tú, insensato, que me llamas vil ladrón, di en prueba de tu razón que cara a cara te mato. Jesús. Tarde tu fe ciega acude al cielo, Mejía, y no fue por culpa mía. Mas la justicia llega y a fe que ha de ver quién soy. ¿Quién es? ¡Por aquí! ¡Salvaos! ¡Hay paso! ¡Sí! ¡Arrojaos! ¡Allá voy! Llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra, responda el cielo, y no yo. Esto no es serio. Bueno, tenga usted en cuenta las Sí, circunstancias. pero Son no. jóvenes y... Vamos, hombre, con unos bigotes todo puesto, tío. Le había dado una cuerdecita a la espuela y al saltar por el balcón... Me llevé por delante todo el escenario. Un ruido tremendo. Además, se lo había tomado tan en serio. Llamé al cielo y no me oyó. Y pues sus puertas me cierra, De mis pasos en la tierra. responda el cielo, y no yo. Paf, paf, cataplaf, como una longaniza. ¡Qué tiempos! En fin, la soberbia castigada. Esta anécdota ha venido a cuento a... Pues la verdad... Ah, sí, del personaje de Don Juan, o más concretamente del Don Juan Tenorio de Zorrilla, tan característico, tan representativo de la personalidad española. Observen ustedes cómo Don Juan concede al cielo una oportunidad para cumplir con él. Cuando él decide cambiar de vida, todo debe estar preparado para aceptarle y recogerle. Por eso, cuando don Gonzalo, con lógico recelo por su pasado, le niega la mano de su hija y don Luis se mofa de su humillación, don Juan les despacha a ambos con la conciencia tranquila porque, como explica luego, llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, etcétera, 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 etcétera. De todas maneras, este es un tema del que pensaba hablar el próximo día. La soberbia y la arrogancia. O mejor, de la práctica de esa arrogancia. La vanidad, el individualismo, la presunción y una serie de subpecados que todavía caben dentro de ese gran pecado mortal que es la soberbia. El primero, a mi juicio, el número uno de ese hit parade de todos los que pueden achacarse a los españoles. Y termino con una elocuente cita de Baltasar Gracián en pleno siglo XVII. La soberbia, como primera en todo lo malo, cogió la delantera. Topó con España, primera provincia de la Europa. Parecióle tan de su genio que perpetuó en ella. Allí vive y allí reina con todas sus aliadas. La estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie, el lucir, el campear, el alabarse, el hablar mucho y alto, la gravedad, el fausto, el brío con todo género de presunción, y todo esto desde el más noble hasta el más plebeyo.
Nada más, gracias. Enhorabuena, profesor. Yo creo que debería ir a verle, aunque fuera solo por protocolo. Señorita, por protocolo, que es una manera elegante de decir por cortesía, es él quien debería venir a verme. Yo soy el director de este centro. Y bastante bien me he portado permitiéndole que dé aquí sus conferencias y que conste que ha sido por usted. Yo soy el director, digo. Y estoy en mi casa. A lo mejor no se atreve. Pues si no se atreve, por algo será. Otros 20 años sin hablarnos y en paz. Como el Lazarillo de Tormes. Exactamente. Que un hidalgo no le debe nada a nadie, salvo a Dios y a su rey. Y que yo sepa, este señor no es todavía el rey, ni mucho menos Dios.